Bien. Entonces, esto es lo que hemos visto en la clase pasada. Ahora vamos a empezar a ver, niñas mías, ¿no? Vamos a empezar a ver nosotros lo que es currículum. Currículum. Vamos a comenzar viendo que currículum, existen diferentes definiciones de currículum según también diversos autores, ¿no? Nosotros tenemos que currículum procede del latín curriculum. Hace mención a una serie de competencias, objetivos, criterios metodológicos, competencias básicas, contenidos, evaluaciones que tienen que ser alcanzadas. El currículum da respuesta a las preguntas, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿No? Y evaluar. A través de esto se logra mantener una perfecta planificación de todas las actividades académicas. Un currículum presenta una serie de planes de estudios, de criterios, de programas, procesos metodológicos que favorecen a la formación integral de la persona, ¿no? Entonces, esta es la idea que tenemos nosotros de lo que es currículum. También se define que currículum es un instrumento de educación formal. Formal se dice porque toda la educación formal es aquella que se brinda en instituciones que son solventadas por el gobierno. Es explícita y contiene fines y propósitos, ¿no? Cuando nosotros revisemos nuestro currículum, vamos a ver que es cierto, que tiene fines, que tiene propósitos y que se dan en términos de competencias. Y estas competencias comprenden el saber saber, el saber hacer, ¿no? El saber ser, el saber estar, el querer hacer, ¿no? El currículum también responde a las demandas sociales, culturales y a las necesidades de nuestros alumnos. Y este currículum tiene que orientar sí o sí nuestra práctica docente, claro, porque cuando revisemos nuestro diseño curricular o de repente algunas niñas ya trabajen como docentes y lo han revisado, se van a dar cuenta pues de que ahí en el currículum está todo, la fundamentación, las competencias, las capacidades, los desempeños, los estándares, el perfil del egresado, bueno, todo completito está, ¿no? Entonces también hay una variedad de definiciones que vamos a ver nosotros. Se entiende también por currículum o currículum el ordenamiento de contenidos, de objetivos, de criterios explicativos y evaluativos que los estudiantes tienen que alcanzar en un determinado nivel educativo. Es decir, que de modo sencillo se debe responder a las preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Para qué? O sea, yo comienzo, me pregunto, ¿para qué les voy a enseñar? ¿Qué los voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Dónde? Y si me respondo, ¿qué voy a enseñar? ¿No? ¿Para qué voy a enseñar? Para que mis alumnos sean competentes. ¿Qué voy a enseñar? Competencias, ¿no?
¿Cuándo? Cuando yo programe, o sea, por eso planifico en una sesión de 90 minutos, en una sesión de 120 minutos, no ese es el cuándo, el tiempo. ¿Dónde? O sea, depende del lugar donde yo quiera ejecutar mi sesión de clase, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer? Si yo quiero que mis niños hacer experimentos y mi institución educativa cuenta con un laboratorio, pues el lugar del aprendizaje va a ser el laboratorio. Si no, será mi aula mismo. El patio depende, ese es dónde lo voy a hacer, ¿no? ¿Con qué? O sea, todos los recursos, todos los materiales. ¿Cómo enseñar? Según la metodología. Cada área tiene su propio proceso didáctico. Entonces yo tengo que conocer el proceso didáctico de cada área, ¿no? Eso lo vamos a ver, estamos hacia eso. Primero tenemos que conocer todo lo que es nuestro currículo. Muy bien. Tenemos lo que nos dice César Kuhl, ¿ya? César Kuhl. Diana Arevalo, por favor, ¿podrías leer? No está. Ok. De paso a paso lista. Dina Margarita, tampoco está. Profesora, buenas Yo, noches, sí estoy presente. Dina Margarita. ya, Dina Margarita, por favor, colabórame leyendo esta diapositiva. Ya, profesora. César Colt, Cool. 1950. Colt entiende por teoría el currículum, un marco relacionado que da sentido a la acción de la escuela al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. Afirma que la teoría del currículum debe responder a estas preguntas que cómo y cuándo enseñar, evaluar. Ya, profesora. Gracias, Diana Margarita. Casi te pongo falta. Bien, César Pulpo nos dice, ¿no? Que el currículum tiene que respondernos a las preguntas que, o sea, él está reafirmando el concepto que habíamos visto. César Pulpo es uno de los de buenos pedagogos y sobre todo en tecnología curricular también. Hilda Taba, en 1951, sustenta que el concepto de la sociedad acerca de la función de la escuela pública distingue en alto grado. ¿Qué cosa distingue en alto grado? ¿Qué clase de currículo tienen que tener las escuelas? Siendo esto difícil determinarlo en una democracia, ¿no? Que en una sociedad totalitaria se va, se impone, pero en una sociedad democrática es muy difícil. Se podría decir que el gran debate sobre las escuelas y su función es un debate sobre muchos de los problemas que encara nuestra sociedad. El equilibrio entre libertad y control, entre tradición y cambio. La acción, perdón, la opción entre minorías de poder o de intelecto. Los factores de participación en la estructura de la política pública y muchos otros. Y la TABA, ella trabaja más, conceptualiza más el currículo en función al contexto y sobre todo a la política, ¿no? A la política pública, ¿no? Ella dice que tiene que existir en nuestra sociedad un equilibrio entre libertad y control, entre tradición y cambio, ¿no?
y que las minorías pues tiene que ver el poder, o es el poder o es el intelecto, ¿no? En la minoría nosotros tenemos el poder y el intelecto, porque si no, imagínense, ya lo hubiese sacado a Pedro Castillo. Bueno, en política no. En políticas y en religión es muy, un poco complicado y tedioso hablar, ¿no? Porque cada ser humano pues tiene sus posiciones políticas. Entonces discutir por algo que no vale la pena. Dejar tranquilo, en educación es preferible que se deje tranquilo, aunque la política tiene muchísimo que ver, ¿no? Pero el docente dejarlo tranquilo ahí. Muy bien. Liñán Guardamino. Liñán. Presente. Ah, ya, mami, ya te vio. No. Ayúdame, por favor. Vamos a leer uno ustedes y uno yo. Leo. No. Sí, niña preciosa. Gaswet y Campbell, 1935. En un primer intento define el artículo como todas las experiencias del niño bajo la orientación del profesor. Y en el 1950, Gaswet lo redefine desde un enfoque fenomenológico, considerado que es todo lo que acontece en la vida de un niño y en la vida de su país y de sus profesores. Todo lo que rodea al alumno en todas las horas del día. Constituye materia para el currículo. Gaswet, citado por la Luna y López de 1911. Como se puede observar, el currículo ha sido definido como el ambiente-nación. Ellos implican que es una aceptación globalizadora en torno a las actividades y acciones que se desarrollan para la formación de un niño. Muy bien. Ambos, Caswell y Campbell, ¿no? Coinciden y definen el currículum como las experiencias que tiene el niño, pero bajo la orientación de un profesor. Caswell lo redefine desde un enfoque fenomenológico. Y él dice que todo lo que acontece en la vida de un niño, en la vida de su país y de sus profesores, todo lo que rodea al niño va a ser materia para el currículo. Entonces, Caswell y Campbell definen al currículum como el ambiente en acción, ¿ya? Pero de una manera globalizadora en cuanto a las actividades y acciones que desarrollan para la formación de un niño. Consideran entonces el contexto que es vital y que todo lo que acontece alrededor del niño, ya sea en su vida personal, en lo que pasa en su país, con sus profesores, pues va a constituir materia para el currículum de una manera globalizadora, de una manera total, ¿no? Winfred Tyler, 1973, nos dice que toda persona que tiene que diseñar un currículo tiene que pasar por tres fuentes, tiene que considerar tres fuentes: los estudiantes, la sociedad y el contenido. Quien planifica debe responder al menos 4 preguntas básicas. Y es así como Tyler define el currículo como un conjunto de objetivos de aprendizajes seleccionados
los cuales van a dar lugar a la creación de experiencias, ¿no? De experiencias apropiadas que tengan efectos acumulativos, evaluables, con la finalidad de que puedan mantenerse en el sistema en una revisión constante para operar en las futuras reacomodaciones. O sea, para Tyler, el currículo es un conjunto de objetivos de aprendizajes, ¿no? Que dan lugar a experiencias, ¿no? A experiencias que el sujeto se apropia de su contexto, apropiadas, por eso dice, ¿no? Y que se pueden ir acumulando, claro, la información que uno recibe, que el alumno también va experimentando, es acumulable y así también es evaluada, ¿ya? Tiene que estar en un constante, en un sistema de constante revisión. O sea, hay diferentes, hasta ahora que vamos a llegar, tenemos que ver cómo fue la historia del concepto de currículo en general. Max Sayce, en 1976, define la teoría curricular como el conjunto generalizado de definiciones, conceptos, proposiciones y otros constructos. Constructos son ideas. Lógicamente, todo esto interrelacionado, ¿no? Para tener una visión sistemática de todos los fenómenos curriculares. Para Max Sayce, la función del currículum, de los fenómenos del currículum es describir, predecir y explicar los fenómenos curriculares. Y asimismo, tiene que servir de guía para las actividades del currículo. Bien, como ven, cada vez pasa y su definición son más complicadas. Pero no se preocupen cuando lleguemos a Frida Barriga, ahí vamos a ver que poco a poco, si bien es cierto, al final de cada uno de estos autores hemos cogido algo para definir lo que es currículum. Heinrich Lawton indica que el currículum no solo comprende programas de distintas materias, sino también define las finalidades de la educación, que hace que sean específicas las actividades de enseñanza-aprendizaje en función a un programa de contenidos. Y que también dan precisiones para que cómo va a ser evaluado el alumno, ¿no? Ay, Dios, me quiero gritar más. Vea, Jean Georges, en 1982, entendió el currículum como un conjunto de proposiciones que le dan significado a los fenómenos relacionados con el concepto de aprendizaje. Tuvo una teoría curricular en la cual da cuenta de la dimensión sustantiva. Afirma que el concepto de currículum puede ser usado para indicar un sistema curricular, es decir, todos los procesos y estructura organizativa. O sea, no solamente contenidos ni competencias, sino todo en sí el sistema curricular, con todos sus procesos, ¿no? Frida Díaz. Frida Díaz es bien conocida. Ella nos dice que el currículum es metodología de diseño curricular para enseñanza superior. Que el currículo es una respuesta, no solamente a los problemas con carácter educativo, sino también a los de carácter económico, político y social. Su cámara está apagada.
¿No ven el contenido? Sí, acá me dice, está Miss, compartiendo pantalla. sí, Miss. Sí se ve, No, sí Miss. se ve el contenido. Correctamente, Miss. Está bien, así Sí, casi sí me, se ve, casi me Miss. desmayo. Casi me desmayo. Ujú. Bien, calladitas, por favor, mis amores, porque esta parte es pura conceptual, puro conceptual, y después tienen que escucharme atentamente, porque les voy a preguntar, ¿qué dijo Frida? ¿Qué dijo fulanito, sutanito? Entonces, para Frida Barriga, Frida Díaz Barriga es su apellido, ¿no? El currículo es una metodología de diseño curricular para enseñanza superior. También es una respuesta, pero no solamente a los problemas con carácter educativo, sino también a los de carácter económico, políticos y social, ¿no? Hace una contextualización en donde tiene que verse el perfil del egresado. El perfil del egresado que tiene objetivos terminales, en nuestro caso, que en el Perú tiene 11 grandes competencias. Asimismo, también el currículum determina los contenidos y la metodología. Lo que ella dice, que no solamente un currículum tiene que ver el problema de carácter educativo, sino económico, político y social, ¿no? Y eso es bien cierto, porque educación no es una isla solita en todo el contexto que estamos. Estamos en un contexto en donde ese contexto pues tiene carácter económico, político, social, tiene sus propias normas, como en la sierra, ¿no? Si no vamos en la sierra, entre la capital de provincia una zona rural, pues ustedes van a ver que tienen, mm, se caracterizan económica, política y socialmente totalmente diferente a lo que es en la provincia y mucho más al departamento, ¿no? A eso se refiere. Porque si yo programo, yo no tengo que programar según mi contexto, el currículum, tengo que adaptar a mi contexto. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque después vamos a llegar a lo que es diversificar. Yo les estoy llevando paso por paso hasta que lleguemos a la planificación. ¿Qué necesitamos conocer? ¿No? Porque si nosotros después vamos a ver cuando estemos trabajando perfiles reales e ideales, vamos a ver que sí, pues cada lugar tiene su aspecto económico, político y social. Y en función a ello es lo que tengo que programar yo. Yo no puedo programar. Por eso es que siempre he dicho que el maestro puede comprar, el alumno puede comprar sus unidades, sus sesiones en las puertas de las UGELs. Yo no digo que está mal ese trabajo, ¿ah? Ojo, por favor, bien clarito y especificado. Lo que está mal es que yo lo puedo comprar para ver, para que me sea de referente, y de repente tiene alguna dinámica, algún método que yo lo puedo adecuar a mis alumnos, ¿no? Eso que compran en las puertas de las mujeres, las unidades, las unidades didácticas, las sesiones, es en el contexto del autor, ¿no? Por ejemplo, en Ancash hay Huaraz, Carhuaz, Huari, sus provincias. No es lo mismo trabajar en Huari que trabajar en Pomabamba. Son zonas diferentes. Cada una tiene su propia caracterización. Y en función a esa caracterización es que nosotros tenemos que trabajar. Esa caracterización que tiene cada distrito tiene el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico y también el educativo. Es lo que se refiere nuestra querida Frida Díaz Barriga. Otro de los grandes es Jimeno Sacristán. Cuando ustedes cojan cualquier libro de currículum, ahí va a estar Frida Díaz Barriga, Jimeno Sacristán, Subiría, Tobón, ¿no? Que ya son más modernos. Jimeneo Sacristán, en 1995, ya vamos ascendiendo, ¿no? El gran aporte que nos brinda Jimeneo es el impulso a modernizar la cultura pedagógica española.
En su haber tiene más de 20 libros y 100 artículos. Él nos dice que el currículum es una planeación hecha por las escuelas con objetivos de aprendizaje según las capacidades de los alumnos con el fin de lograr un nivel educativo. Es decir, es necesario tener una visión histórica, amplia, acerca de este currículum como objeto de estudio y que puede ser cambiado y transformado. Sí, el currículum puede ser cambiado y transformado, es cierto, ¿no? Pero él lo ve Jimeneo como una ya aplicación en la escuela. Es una planeación hecha por las escuelas, claro. Ese es mi currículum de la institución educativa. Pero para eso cogí el currículum, ¿no? Bien, así tenemos nosotros a Redondo, a ver, a que me ayude ya, que me ayude alguien a leer. Sí, Yo profesora, buenas misma. noches. Dime, niña. Sí, soy Lorena, profesora. Voy a Ya, leer los Lorena, ayúdame, currículum. por favor. ¿Todos, Miss? Yo te digo, ¿ya? Ya. Vamos a leer donde dice arredondo. Es un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico, en la que se distingue 4 fases. Análisis previo, especifica los fines y objetivos educacionales traducidas en una propuesta educativa. C. La aplicación curricular. D. Evaluación de la aplicación. Díaz Gracias. Barriga. Díaz Barriga Ya, termínalo, por favor. Ya, Díaz Barriga dice, el diseño curricular es una respuesta no solo a los problemas educativos, sino también aborda los problemas económicos, sociales y políticos. Muchas Muy gracias. bien, gracias, hija, gracias. Como verán ustedes, Arredondo pues nos plantea la definición de currículum como un proceso dinámico, continuo, participativo, pero que hay 4 fases. El análisis previo, especificación con los fines y contenidos y objetivos, ¿no? Es decir, hay un análisis previo, hay una propuesta educativa, hay una aplicación curricular y la evaluación. Y ya sabemos que Fría Díaz Barriga nos dice, es una respuesta no solo a los problemas educativos, sino a los problemas económicos, sociales y políticos, perdón. Consideran que en síntesis, ambos consideran que el diseño curricular es uno de los componentes determinantes que orientan la práctica educacional y social a partir de una definición de problemas reales, el diseño y la aplicación de procedimientos eficaces, ¿no? O sea, el diseño curricular va a tener componentes determinantes que van a orientar nuestra práctica pedagógica educacional, en síntesis. Bien. Jimena Sacristán dice que el currículum es una planeación hecha por las escuelas. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Con el por las escuelas con objetivos de aprendizaje, siguiendo las capacidades de los alumnos para lograr un nivel educativo. Es necesario para Jimena Sacristán tener una visión histórica acerca de cómo el objeto de estudio puede ser cambiado y transformado. Marta Casarini dice que el currículum es la expresión objetivizada de las finalidades y contenidos de la educación que el alumnado debe adquirir y que se plasmará en el aprendizaje. Es decir, es un conjunto de conocimientos que se aprende en la escuela con los resultados que se pretenden conseguir.
cada vez se torna más interesante. Sondhaus dice, el currículo es un proyecto global, integrado y flexible, que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en una práctica concreta instruccional. Es decir, tiene que haber una planificación, una evaluación y justificación de un proyecto educativo. Y que puede ser un marco orientador para los docentes. Stone se lo ve al currículo como un proceso de solución de problemas. En conclusión, de todo lo que hemos escuchado, vamos a definir al currículum como: el currículum es un hecho psicológico y social constituido por las vivencias de los educandos durante la interacción educativa, más que un conjunto de asignaturas o disciplinas de estudio, es un conjunto de experiencias de aprendizaje que se dan como relación entre educandos y aquellos que les permite aprender, pudiendo ser la resultante de carácter intelectual, afectivo o motor. ¿No? Entonces, hemos visto cuántas definiciones ha pasado el currículum. Y al final, para poder, de todos hemos sacado un poquito, y para poder formular para poder formular esta definición de currículum, ¿no? Entonces, esto es la primera parte. Definiciones de puro currículum para adentrarnos en lo que es currículum. Y ahora vamos a seguir porque nosotros tenemos que seguir avanzando. Solo que no abre mi otro PPT. Profesora, disculpe. Una Franklin, pregunta, profesora. dime Franklin. Profesora, ¿qué diferencia hay entre currículo y currículum vitae, profesora? Esa parte no he entendido. Ya, ¿Qué ahorita, diferencia hay? hijo. Bien. Wow. Un ratito, hijo. Un segundito, por favor, voy a abrir mi otro PPT un ratito para seguir la clase, ¿ya, hijo? Ahorita te contesto, hijo mío. Ahora sí. Bien, la diferencia que existe entre el currículum vitae y el currículum que estamos viendo es que el currículum vitae, como se escribe, vitae es vida. Son los datos de tu vida personal, en donde tú vas a poner cómo te llamas, cuántos años tienes, qué documentos de identidad tienes, si eres soltero, casado, si tienes teléfono, si tienes correo, ¿no? ¿Qué estudios, tus estudios secundarios, dónde los has hecho, los universitarios, dónde estás haciendo, qué experiencia laboral tienes, ¿no? Ese es el currículum vitae, el currículum de vida. Pero el currículum, el otro no, el otro tiene contenidos específicos educativos. O sea, si yo agarro un currículum, si bien es cierto, ha sido elaborado por un grupo de docentes, ¿no? Pero es aplicado a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos de diversificación curricular, ahí nos vamos a dar cuenta que el currículum, al igual que el proyecto educativo nacional, sale del Ministerio de Educación y sale de la central, y de ahí se va a las regiones. De las regiones pasa a las departamentales. Las departamentales tienen sus distritos, o sea, es más local. Y de lo local pasan a lo que es colegios. Esa es la diversificación que vamos a ver, ¿ya? Esa es la diferencia, Franklin, hijo mío. Espero haber aclarado tu duda. Sí, profesora, muchísimas gracias. Ahí está. Ya, hijo mío. Doris Isabel de Córdoba, dime. No, Miss, quería intervenir hace un rato para... Y ahora leer vas a intervenir, Doris, no te preocupes. Ya, Miss. ¿Ya? Doris Isabel de Córdoba va a intervenir en tu ratito, no te preocupes. Bien.
Entonces ahora vamos a ver nosotros nuestro currículum nacional. Ya hemos visto el currículo, definición de currículo de manera genérica, ¿no? Acá esta definición que les estoy dando está tal como está, es una cita textual de lo que está en currículo, su definición. El currículo nacional es el documento macro, ahí me equivoqué, de la política educativa de la educación básica, que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante su formación básica. Este aprendizaje tiene que estar en concordancia con los fines y principios de la educación básica y el proyecto educativo nacional con el PEN. Este documento establece el perfil de egreso de la educación básica, las competencias nacionales, ¿no? Y sus progresiones desde inicio hasta el final de la básica regular. Asimismo, también vemos sus niveles por ciclos, ¿no? Asimismo, el currículo contiene orientaciones para la evaluación formativa y la diversificación curricular. Bien. Doris, por favor, ayúdame. Doris Isabel. Sí, Miss. Ya, por favor. El Currículum Nacional de la Educación Básica. Orienta los aprendizajes para la educación básica, regular, especial y alternativa. Incorpora un perfil de egreso como visión de la formación integral del estudiante en su formación básica. Fortalece la educación cívica y ciudadana y el desarrollo de valores y actitudes que deben demostrarse en las relaciones en la escuela. Impulsa el arte y la educación física, así como los aprendizajes para conectarse con la globalización como el inglés y las TICs. Muy bien, ¿no? Mira, en nuestro currículum nacional está bien especificadito. Este currículum nacional es para la básica regular, en sus 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles, Teresa Guaranga? Inicial, primaria y secundaria, Miss. Muy bien, Teresa Guaranga, muy bien. Hay un perfil del egresado que les decía que tiene pues 11 macro competencias. Este perfil del egresado es como es que se tiene que dar la formación integral del educando, ¿no? En su formación básica. Asimismo, este nuevo currículum fortalece la educación cívica y ciudadana, el desarrollo de valores y actitudes que deben demostrarse en las relaciones en la escuela. También impulsa el arte, la cultura, la educación física, ¿no? Para que ¿no? Para que se mejore, para que se amplíe la cultura mental y la cultura física, ¿no? Impulsa también que el aprendizaje, la utilización del inglés, de las TICs y de educación para el trabajo, para poder insertarnos en la globalización, ¿no? Mundial. Adela Casana, ¿me podrías colaborar, por favor? Sí, Miss. Le leo, ¿verdad? Te escucho, preciosa. Currículo Nacional de la Educación Básica dice, profundiza el enfoque de competencias, aprender haciendo,
Poner en juego un conjunto de capacidades refuerza el enfoque formativo de evaluación en el aula intrínseca del proceso de enseñanza y aprendizaje con énfasis en retroalimentación. Incorpora estándares de aprendizaje nacionales, facilitando la diversificación regional local y las adecuaciones al nivel del aula. Gracias. Mira, como ven, netamente está sintetizado lo que contiene todo nuestro currículum. Ya estamos, primero hemos visto definiciones de currículum a nivel mundial, de diversos autores, y ahora estamos entrando en nuestro currículum nacional, ¿no? Es un currículum por competencia. Cuando hablan aprender haciendo, es aprender a saber. Esto significa que también nuestro currículo ha introyectado lo que son el producto de Jack Delors de la educación. Nos habla de los 4 pilares de la educación, ¿ok? Y estos 4 pilares de la educación dice que son el saber saber, o sea, la parte cognitiva, el saber hacer, qué pasos tengo que seguir, qué procedimientos para lograr el saber saber. Ese es el saber hacer. Luego que ya he aprendido que va a haber cierto cambio en mi conducta, y ese es el saber ser. Eso se refiere a los valores que tiene cada niño. ¿Para qué se les tiene que enseñar estos pilares a nuestros niños? Para que sepan enfrentarse al reto de su contexto, es decir, para que sepan convivir. Entonces, los 4 pilares de la educación es saber saber, saber hacer con saber ser con S y el saber convivir. Esa es nuestra finalidad, ¿no? Asimismo, también el currículo nos marca que nosotros tenemos que trabajar, si bien es cierto, hay una variedad, después casi al final, cuando veamos todo lo que es proceso de evaluación, procesos, tipos, nos vamos a dar cuenta que hay varios tipos de evaluación, pero actualmente se está trabajando con la evaluación formativa a nivel nacional. Ahora, ¿qué significa que es retroalimentación? Dime, Belinda Durán, ¿qué entiendes tú por retroalimentación? No está la niña. Morelia Cubas. Presente, profesora. ¿Cómo Bien, dijo la hija pregunta, mía. profesora? Ahorita te digo. ¿Qué entiendes tú por evaluación formativa? Y despacito, si tú has escuchado la palabra retroalimentación. Evaluación formativa y retroalimentación van de la mano. A ver, piénsenlo todas. Ahorita le estoy preguntando a Morelia, pero puedo preguntar al resto y de paso me sirve si están presentes en el aula o no. Yo tengo, hay diferentes maneras de tomar lista, ¿no es cierto? El retro, profesora, el retro, ¿qué dijo eso sobre los procesos de aprendizaje? Claro, estamos con el currículum, mi preciosa. Y el currículum, mira, habla del enfoque formativo de evaluación en el aula, que coloca énfasis en la retroalimentación. A ver, no, si no saben, me dicen, no, mis, ya seguimos. Porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Bien, no, hay diferentes tipos de evaluación. La evaluación formativa es la que se da constantemente, ¿no? En todas las sesiones de clase, está en proceso siempre, está.
siempre en proceso, porque teníamos una evaluación nosotros sumativa, que están esperanzados en el examen. Yo personalmente les dije a ustedes que el examen es una nota más. El examen te puede sacar 20, pero no me dice a mí que eres una excelente alumna. ¿Qué me dice a mí que eres una excelente alumna? Una buena alumna. El hecho de que participes en clase. No, porque el examen puede hacer que tengas buena memoria. O suerte, pues, ¿no? O de repente Marisela hace un examen muy fácil. Miss, una Dime, acotación. niña. Es lo que hizo usted al principio, ¿no? Cuando empezó. ¿De qué clase trató la semana pasada? Nos dijo. Entonces usted hizo una Así es. retroalimentación y usted Ajá. vio quiénes de las alumnas al menos han repasado la clase, ¿no? Pues, bueno, participamos todas. Entonces, yo creo que Por esa eso te siento. retroalimentación hace que Sí, uno pueda saber, especial el maestro, si han entendido la clase y saber qué niños o qué personas están estudiando entendiendo, claro. ¿no? Por eso Entonces, es esa que yo les retroalimentación. pregunto, mis amores, cuando comienzo la clase. Porque es el momento en que yo, ¿para qué les hacía mi clase? Porque tú me estás, porque ahí es donde yo debo hacer la retroalimentación. ¿Por qué yo retrocedo? Me tomo unos minutos para recordar trabajar la retroalimentación, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace el docente? Si tú estás en aula con el monitoreo, así como los directores entran a ver cómo está trabajando el profesor, aplicando lo que llamamos nosotros MAE. El MAE es monitoreo, acompañamiento y evaluación y asesoramiento. Entonces, ¿cómo monitorea el docente en el aula? O sea, tú cuando estás en tu aula, ¿cómo se hace monitoreo? Yo camino por toda mi aula. Voy caminando y voy viendo así de reojito cada grupo cómo está. Estoy monitoreando el trabajo de mis niños. Ahora, me quedo en un grupo, estoy acompañándolos y veo que se están equivocando, yo no voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué es esto? No, en la vida, jamás, nunca. Ahí comienzas tú puedes sugerir ese, qué interesante tu grupo, pero ¿qué te, a ver, yo les sugiero algo, les puedo proponer, me permiten niños, ¿no? Ellos te van a decir siempre, sí, sí, sí. Entonces, tú ahí dices, ¿qué te parece? Yo les sugiero, y si lo hicieran de esta manera, ¿cómo saldría? Y los niñitos se ponen a hacer según lo que tú propones, ¿no? Y se dan cuenta que se equivocaron. Eso se dan cuenta que se equivocaron. Mis, nos equivocamos, mis. Ya, ¿no? Entonces, eso que yo he hecho es una retroalimentación efectiva. In situ, en el momento, es la retroalimentación. Para lo cual yo hago mi acompañamiento. Voy de grupo en grupo. Misita, disculpe, dijo usted MAE, monitoreo, acompañamiento y ¿qué más? Evaluación. Ah, evaluación, gracias. Evaluación o asesoramiento. Y asesoramiento, no o, porque es diferente. Miss, una pregunta, soy Porque Marianela. el director te monitorea, te acompaña. ¿Cómo dice Marianela? Dime, mami. Te escucho, dime. Es diferente en lo que usted dice, la retroalimentación es diferente a los saberes previos. Sí, mi amor. Los saberes previos es el conocimiento que tiene el niñito antes de que tú le des conocimiento. Los niños y todos los seres humanos tenemos experiencias, siempre. Y esas experiencias se quedan almacenadas y llegado el momento afloran. Ese es tu saber previo. Ya. ¿No? Y ahora la Ese es el saber retroalimentación previo. venía La a ser como, retroalimentación. disculpe, viene a Dime, ser dime. como un reforzamiento la retroalimentación. Muy similar, sino que acá es, por ejemplo, tú te das cuenta que el niño se equivocó. Entonces tú tienes que hacer preguntas, repreguntas, y ahí, si tú ves que el grupo sigue trabajando erróneamente, entonces comienzas a hacer como una especie de lo que llamamos repaso, ¿no? Esa es la estás Estamos realimentando el retrocediendo, saber. estamos retrocediendo. Realimentando el saber para que mi niño descubra si lo que está haciendo está bien. Es lo que yo he tratado de saber de ustedes con el bingo. Yo utilizo bingo, Pupitel, ¿no?
Miss, es como que, Miss, disculpa, es Bueno, como una que uno se serie de dijera, cosas que en el transcurso de, como dice Preciosa, es como si uno se dijera, ¿no? Por ejemplo, terminamos la clase y empezamos a preguntar, ¿no? De qué trabajamos hoy día, qué hicimos, entonces los niños van, ¿no? Si han estado atentos, ellos nos van diciendo. ajá, eso, mi amor, Sí, eso es metacognición. hay en la Eso que tú me dices metacognición, ¿no, Miss? son Sí. actividades metacognitivas, Ah, en ya, ya, donde el ya, niño él mismo hace su autoevaluación, porque tú le vas a claro. preguntar, ¿qué hemos aprendido hoy día? Y ellos te van, en coro te contestan, tal cosa, señorita. Ah, ¿Cómo lo ya. hemos Sí, hecho? Miss. Ya. ¿Fue fácil? ¿Fue Sí, sí, difícil? ¿Te claro. gustó? ¿Te gustó? Muy bien, aplausos, nos damos un abracito, porque hay diversos tipos de aplausos, ¿no? El Sí, aplauso del sí. osito, el cariñosito, bueno, el aplauso que tú quieres, el abrazo que tú quieres, y los niños son felices, ¿no? Miss, Dices, disculpe, Miss, otra. Miss, disculpe, entonces con la ahora, retroalimentación creo que también nos ¿cómo? va a servir, disculpe, la retroalimentación también nos va a servir para ver si podemos avanzar o tenemos que reforzar, ¿verdad? A los niños. Claro, eso ya sería, por eso que cuando hablamos de evaluación, hablamos de Ujú. retroalimentación. ¿Por qué? Porque la evaluación es un recojo de información, ¿no? Que me va a permitir a mí formularme juicios valorativos. Es decir, yo aplico la prueba, o sea, le doy una hojita de aplicación y veo cómo lo están haciendo mis niños y digo, pues, Dios, ya recogí la hojita de aplicación, corregí y tengo, de 20 niños tengo 15 que no, ¿no? Y tengo 5 que están en proceso, ni en proceso ni en inicio, porque los otros están en proceso porque no lo han logrado. Entonces, ese es mi indicativo. Yo veo ahí, digo, Dios, tengo grupos bien marcados, tengo dos grupos, uno que no sabe nada y nada y otro que está más abajo, ¿no? Entonces, yo no voy a decir, qué mal que están mis niños. Eso me permite a mí tomar decisión y digo, cuando es la mitad más uno, sí o sí tienes que volver a hacer la clase, tienes que buscar otra estrategia porque la que tú escogiste como docente estaba equivocada, estuvo mal. Por eso que tus niños no captaron cuando tú trabajaste. En un niño que no sabe, es la maestra que su estrategia de enseñanza. Entonces, Miss, una ahí tomo pregunta. decisiones yo. O reprogramo, refuerzo, retroalimento. Reprogramo, de hecho, cuando el más uno no entendieron, programo. Tengo que volver a programar esa misma sesión con otra estrategia. Pero por ahí tengo 29 que están así en proceso. Entonces, por eso es mi acompañamiento. Yo me quedo en cada grupo y les recuerdo qué hemos trabajado, cómo lo hemos hecho. ¿Y qué te parece si lo hicimos? Mira, a mí se me ocurre ahorita, ¿qué te parece si lo hacemos así? Y ellos soy yo, sí, así es, me equivoqué, me equivoqué. Lo que queremos es eso, que el niño se dé cuenta de su error y que empiece a trabajarlo nuevamente. Nosotros nunca jamás debemos decir a nuestros niños, qué feo, qué malo. Cuando empiezan a pintar, nuestros niños se van por todos lados, claro. Sí, hay que estimularlos para que puedan pintar dentro de, con límites. Porque cuando empiezo a hacer la actividad psicomotriz, tengo que hacer sin límites, con límites. Entonces, hay una variedad de habilidades que tenemos que despertar nosotros en nuestros niños, ¿no? Y esto te das cuenta que conociendo nada más el currículo nos despierta los saberes para poder. Imagínate cuando lleguemos a lo que es conocer los procesos pedagógicos, los procesos didácticos. Estoy tratando de llevarlas y gracias a Dios que ustedes me responden y estamos avanzando para poder, por el tiempo que tenemos que es tan chiquitito, tan cortito, para poder llegar hasta mínimo que conozcan lo que es una sesión, porque ustedes después lo vuelven a llevar de curso en cuarto ciclo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, Miss, niñas, qué una importante. pregunta.
Dime, preciosa, dime. En los saberes que usted dice, son los de los 4 pilares, ¿no? Esos son los saberes. No, los saberes previos, preciosa, es el bagaje que trae el niño. Todo ser humano tiene un bagaje de experiencias. Ese bagaje de experiencias es tu saber previo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes, a toda la mayoría llevaron psicología. Y cuando se lleva psicología, también se estudia lo que es el conductismo. Y ahí hablamos del condicionamiento clásico de Pablo, instrumental de Skinner, que nos enseñaron en secundaria. Si nos enseñaron bien, va a ser como que dieron clic a tu disco duro y tu saber previo. No, el saber previo no es aquel que tiene que salir solo, no que tú vas, por ejemplo, si yo te pregunto, no digo, ¿qué entendemos por estándar? Pum, pum, van, se van, me buscan en la definición. Ese no es saber previo, porque ya lo buscaste en internet. Un saber previo, no importa que te equivoques, como una opinión, ¿no? Queremos saber qué tan lejos suenan las campanas que yo tengo, ¿no? ¿Tan lejos o muy cerquita de la iglesia? O sea, conocimiento. No. Los saberes, cuando hablamos de Jacques Delors, con el tesoro de la educación, con los 4 pilares de la educación, es más que nada para ver en las sesiones cuando elaboramos. ¿Ya, preciosa? Bien. Muy bien, gracias. Nos vamos a, ojalá que terminando esto, ya tengo 7:45, 7:50 nos vamos. No vamos a corretearnos como, dime, como buenas que nos persigue noches. la policía. Dime, Soy hija, Luz dime. América Granados Espinosa. En retroalimentación habló de unas siglas MAE. ¿Qué significa, Miss? Disculpe. Ahorita, mi amor. Luz María, ¿me dijiste que eres? Luz América Granados Espinosa. Granados, América. Bien, no, el MAE es monitoreo, acompañamiento y evaluación. Evaluación. Que Gracias, debería Miss. ser la evaluación, mis amores, que tendría que ser monitoreo, acompañamiento y asesoramiento, ¿no? Muchas gracias, Miss. Porque el director, cuando te entra a monitorear, entra con su te mira todo, te pide tus papeles, te pide tu carpeta, te pide tu sesión, y luego se queda para escuchar tu clase. Y después te dice, gracias señorita, lo espero, por favor, a la hora de salir hacia la mentira, no te deben castigar, ¿no? No, puedes desconocer muchas cosas, para eso está el director de la institución educativa, para que encamine y enrumbe a sus docentes. Para eso se lo está capacitando desde 2015 hasta la aquí ahora a todos los directores, para que recuerden que son líderes pedagógicos, ¿ok? Entonces, el MAE lo utiliza el director, lo utilizamos nosotros también con nuestros niños. En el acompañamiento, que tú te quedas en el grupo y dices, muy bien, los niños, sigamos, voy a otro grupo. Te sientes en el otro grupo y te das cuenta, wow, me quiero morir, ¿no? No es como tú querías el trabajo. Entonces comienza, sugiere, ¿qué te parece? Lo hace, y ahí le vas dando lo que él no se acuerda de lo que tú has explicado. Y ahí es la retroalimentación. Siempre va a ser preguntas y repreguntas, preguntas y repreguntas. Siempre. A ver, ojalá que me alcance. Buenas noches. Diseño curricular constituye... Buenas noches, niña, dime. Una pregunta le puedo hacer. Soy Magali Castillo. Sí, mami, sí, dime. Ya, con respecto a la metacognición se da en una sesión de aprendizaje en el cierre y la retroalimentación, ¿en qué momento de la sesión se en da? En el desarrollo de la sesión. Porque ¿dónde tú vas a hacer el monitoreo? No lo vas a hacer en el cierre. El monitoreo, el acompañamiento y a tus niños lo haces en el desarrollo de tu sesión. Porque tú me estás hablando de momentos, de inicio, desarrollo y cierre, ¿ok? Ajá. En el desarrollo es la parte en que se hace gestión y acompañamiento como proceso. Y es ahí donde yo desarrollo mi sesión. ¿Ya? Allí en los saberes, ¿ya? En el conflicto cognitivo, en esa parte.
No, eso lo vamos a ver en sesión preciosa. Lo vamos a ver ahí, ¿ya? Bueno, mis amores preciosos, lindos. Qué interesante es cuando ustedes me preguntan, me despiertan, pero ya me voy demasiado ya. Me emociono, que a mí me gusta esto. Me emociono, preciosa. Entonces, mis amores, nos estamos viendo el próximo miércoles como hoy, ¿no? Y tengan un bonito fin de semana. Revisen ustedes, ¿no? Por favor. Misita, material disculpe, hablo de un libro también, por favor, quisiera. Ah, ese es el tesoro de la educación, léanlo. Jack Taylor es el tesoro de la educación con los 4 pilares de la educación. Gracias, Misita, disculpe. ¿Puede repetir cuáles son los 4 pilares de la educación antes que se vaya, porfa? Saber hacer, saber ser, para saber convivir. ¿Ya? Bien, mis amores. Bendiciones Misita, para todos el ustedes. próximo miércoles continuamos con esta clase. Claro, no he terminado, me falta un montón. Ok. Para terminar lo que es currículum. Miss, el autor del libro, Miss. Cuando usted preguntas, se torna más interesante y sin querer vamos avanzando puntos que vamos a ver después. ¿Ok, niñas? Bendiciones, hijos, y nos estamos viendo el próximo miércoles. El autor del libro, Miss, por favor. Bendiciones. Bendiciones. El autor del libro, Miss. Nos envía el autor del libro. Chao, Miss, cuídese. Preciosa, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego, niñas. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Chicas, ¿lograron escuchar, por favor, el autor del libro? Solo búsquenlo con el tesoro de la educación nada más. El tesoro de la educación, solamente busquen ese libro y ahí va hasta el autor. Solo que lo escuché a la misma. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Gracias, Cotrina. No.